tal, amigos? El periodo intercampaña, cualquier cosa que ello signifique, avanza de manera inexorable. Hoy, el tema de la discusión o el tema que atrae la atención de miles y miles de opinadores profesionales en México, que muchas veces ni siquiera saben cómo se han conformado esas listas nacionales, que así se llama en el caso del Senado, pero lanzan una serie de juicios y críticas que creo que vale la pena hacer algunos comentarios al respecto. Lo primero que debemos señalar es que el Senado de la República está integrado por 128 senadores. De estos, 64 corresponden a las 32 fórmulas integradas por dos candidatos, un hombre y una mujer, y además se hace la distinción de primera posición y segunda posición. Estas 32 fórmulas que resultarían victoriosas son las que integran o los que integran los primeros 64 senadores. Luego viene lo que se llama en la ley primera minoría, o dicho de otra manera, el partido que obtiene el segundo lugar en la elección para el Senado de la República. Y se toma el senador o el candidato que está en la posición 1. Ya tenemos otros 32. Entonces, 64, que son las 32 fórmulas, las 32 parejas, más 32 ya tenemos 96. Nos faltarían 32. Cada partido o cada coalición, en este caso, entregan a la autoridad una lista nacional con 32 nombres. Evidentemente no entran los 32 de esta coalición, los 32 de la otra coalición y así, no. Entra dependiendo del porcentaje de votos válidos emitidos para el Senado de la República. Ese porcentaje se le aplica a la lista nacional de 32 y ese es el número de senadores que entran. Me explico. Tiene usted 3 listas de 32 cada una. Vamos a suponer que el PAN de Anaya obtiene el 30%, el 35%. Ese 35% se aplica a los 32, y si usted hace la multiplicación de 32 por 35, va a tener usted aproximadamente son 9.6, como 11 o 12 senadores. Entonces, los primeros 12 de la lista de esta coalición de el Frente por México son los que entran. El segundo lugar vamos a suponer que lo obtenga Morena, con un no 35, sino ahora un 30%, entonces serían 9.6, serían 10, entonces ya tenemos los 13 o 14 más 10, 24, y el resto lo tendríamos para el tercer lugar, que sería el PRI. Esto nomás los doy para ejemplificar aritméticamente lo que sucedería. No estoy queriendo decir que así va a quedar el resultado de la elección en cuanto al Senado de la República se refiere. Puede ser primero el PAN, el segundo el PRI, tercero Morena, o a la inversa, o cualquier combinación que usted guste. Solamente quiero ejemplificar de esta manera con estos porcentajes para que se vea que los 32 que nos faltaban para completar 128, así es como se calcula. Muy bien. Cada partido o cada coalición en este caso, porque tenemos tres coaliciones integradas por 3 partidos cada uno, proponen una lista de 32, pero como ya vimos, solamente entran los primeros, o sea, esos son los efectivos. Los otros serían prácticamente, y lo digo con respeto, fauna de acompañamiento. Saben que jamás serán senadores a partir del lugar 14 o 15, pues. Muy bien. En los primeros 8 o 10 lugares, o en los primeros 6, dependiendo del partido, ahí van los seleccionados por las dirigencias partidarias, o por el que es dueño del partido, de uno de los partidos, en este caso López, que él es reina omnipotente y omnipresente en Morena, pues él dice quiénes y bajo qué condiciones.
En el caso del PRI hay arreglo en los sectores, los gobernadores, el mismo candidato quizá. Y en el caso del PAN es una negociación entre los tres partidos que integran ese frente. Muy bien. Al conocerse los nombres de los que integran los primeros 10 lugares del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el tercer partido, y los de Morena con el PT y el Partido Encuentro Social, se han desatado una cantidad de críticas, y que si Álvarez y Casa es un oportunista porque dijo que nunca sería, que no buscaba un puesto de elección popular, o que la señora exministro de la Suprema Corte no puede porque no le alcanza, porque tiene 3 años que estar alejada o haber renunciado al cargo de ministra, ya verá, la autoridad decidirá, o que si Napoleón Gómez Urrutia está en Canadá y es lo peor que ha visto la humanidad y no debe de estar, y así. Y en el caso del PAN, ¿por qué entró fulano y por qué los panistas no? Y Felipe Calderón dando clases de independencia partidaria y que se perdió la discusión, una cantidad de críticas donde también participan algunos activos participantes en las redes sociales. Tengo que decirles, me siento obligado a decirles, que en tratándose de los partidos políticos, las dirigencias tienen toda la libertad, de acuerdo a sus procedimientos o de acuerdo al poder real que tengan, que sería el caso de López, de nominar a quien les dé su gana. Si en algunos casos no cumplen con los requisitos legales, la autoridad le legaría el registro a ese candidato o a ese propuesto en particular. Pero es facultad de los partidos nombrar a quien les dé su regalada gana. Dirá usted, bueno, pero es que los ciudadanos... No nos confundamos. Los ciudadanos tienen frente a esos personajes impresentables, como dicen algunos, frente a este o al otro o a la otra, tienen el arma fundamental: no votar por ellos. Si usted no está de acuerdo con la lista que presentó para el Senado de la República, en esos primeros lugares, el Frente por México, no vote por él. Que no está de acuerdo con los que va a presentar el Partido Revolucionario Institucional y los partidos que están en coalición con él, no vote por ellos. Y que en el caso del otro, simplemente usted como ciudadano tiene la llave para que esos personajes impresentables no entren al Senado de la República. Esa es la función del ciudadano. No es función del ciudadano, no obstante que algunos se arrogan un derecho y una facultad que no tienen. Es más, casi la totalidad de los opinantes al respecto no son militantes de partido alguno. Entonces, ¿qué andan haciendo opinando? ¿Por qué pusieron a Napito? ¿Y por qué pusieron...? Pues, ¿qué les importa? No son militantes de alguno de esos partidos. ¿Cuál es la respuesta de ellos, la correcta en una democracia? No votar por esa coalición. Simple y sencillamente no votar por esos personajes, como entregándole su voto a otra de las coaliciones. Esa es el arma de los ciudadanos. Pero ese afán de andarse metiendo en la vida interna de los partidos, eso, por favor, déjelo usted para los que son militantes de los partidos. Si usted no es militante de uno de los 3 partidos, de una de las 3 coaliciones, ¿qué anda usted de glúteo veloz ahí criticando? Que por qué López designó a fulano, y que por qué Anaya metió al otro, y que por qué en el PRI van a meter el otro. Eso, se lo digo a usted con todo respeto, no es de su incumbencia. Los partidos, repito para terminar, tienen la facultad total de nominar a quien les dé su regalada gana. El ciudadano los puede castigar tanto a ese personaje como al partido. ¿Con qué arma? Con su voto. No confundamos pues el amor con las ganas de ir al baño, que son 2 cosas completamente diferentes. Repito pues, que se entienda bien, los partidos tienen de manera soberana la facultad de designar en esa lista a quien les dé su regalada gana. Como también el ciudadano tiene esa soberanía para ejercer su voto en libertad y dárselo
al partido o a la coalición que considere es la más correcta, quien merece su voto. Así es que dejemos que los partidos hagan su trabajo, bien o mal o peor, y usted castíguelos o prémielos con el arma más efectiva en la democracia, su voto. Muchas gracias y lo espero mañana con otra videocápsula.